Bien. Bueno, ¿están viendo ya el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bueno. Tema del día, hidrocarburos. ¿Por qué vamos a trabajar con hidrocarburos? Primero porque ya hicimos una introducción la semana pasada. Los hidrocarburos son sustancias orgánicas, habíamos hablado, y ahora charlamos un poquitito más sobre esto. Ustedes en biología van a trabajar con seres vivos. Los seres vivos estamos formados todos por sustancias orgánicas, sustancias que tienen como base al elemento carbono, y existen millones de sustancias orgánicas. Las más sencillas son los hidrocarburos. ¿Los hidrocarburos están presentes en los seres vivos? La realidad es que no, o en una medida muy pequeña. Pero las sustancias que forman a los seres vivos son derivados de los hidrocarburos, o son sustancias muy parecidas a los hidrocarburos. Y son una amplia gama de sustancias. Entonces, si queremos conocer todas esas sustancias, es mejor arrancar por las más sencillas. Y las más sencillas son los hidrocarburos. Por eso es que he decidido que comencemos por aquí. Y para arrancar, les tengo que preguntar si estamos de acuerdo y si recordamos qué es un hidrocarburo. Así que ahora les toca a ustedes. Bueno, sí, es un compuesto formado por carbono e hidrógeno. Bien. Muy sencillo, tal como su nombre lo indica, es una sustancia, un compuesto, una molécula formada por átomos de hidrógeno y átomos de carbono. ¿Bien? Es una sustancia orgánica. ¿Por qué es una sustancia orgánica? ¿Cómo se originan los hidrocarburos? A partir de restos orgánicos eh, fósiles, digamos. Perfecto, bien. Los hidrocarburos son las sustancias que forman al petróleo. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos y el petróleo se forma a partir de restos fósiles, es decir, restos de seres vivos que vivieron hace millones de años y que se fueron descomponiendo y transformando en estas sustancias, los hidrocarburos. Bien, en estas moléculas, ¿qué tipo de enlace vamos a tener? ¿Entre hidrógeno-carbono o entre carbono y carbono? Que es lo que caracteriza a los hidrocarburos y a las sustancias orgánicas. Que los átomos de carbono se pueden unir entre sí. ¿A través de qué enlaces? Yo pregunto, ustedes Un responden, ¿eh? enlace covalente, puede ser. Bien, 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 bien. Tanto entre el átomo de hidrógeno y el átomo de carbono vamos a tener enlaces covalentes, y entre átomos de carbono entre sí también se van a unir mediante enlaces covalentes. ¿Bien? Bueno, acá tenemos los hidrocarburos más simples que existen. Ustedes están viendo, ¿no? Que voy pasando las diapositivas. Sí, profe. Listo, bien, gracias. Los hidrocarburos más sencillos que existen son los más pequeños, los que tienen un átomo de carbono o dos átomos de carbono, que son los que estamos viendo acá, que son los mismos que charlamos la semana pasada. Y lo que quiero que empecemos a estudiar hoy es la estructura de los hidrocarburos, que ya algo estuvimos charlando la semana pasada, y la nomenclatura, es decir, cómo son los nombres de estos hidrocarburos, por qué se llaman así y cómo nombrar cualquier hidrocarburo. Tenemos acá 4 hidrocarburos llamados metano, etano, eteno y etino. Estos nombres tienen características en común, así que quiero que me digan por qué estos nombres serán parecidos, qué significarán estos nombres, qué información podemos sacar de estos nombres. Así que observen estas 4 estructuras, observen los nombres y quiero escuchar alguna deducción. ¿No cambian tipo las últimas letras dependiendo del tipo de enlace que tienen? Bueno, vamos a verlo. A Yo ver, creo que más que nada por el enlace simple, doble y triple que tienen en el medio, ¿no? bien. Acá tenemos enlace simple, acá tenemos enlace simple, acá tenemos enlace doble, siempre entre carbono y carbono hablamos, ¿no? Y acá enlace triple. Bien. Tenemos dos con enlaces simples, el metano y el etano. ¿Qué tienen en común el metano y el etano en su nombre? Que terminan en ano. Bien. La terminación ano nos indica que los enlaces entre átomos de carbono son enlaces simples. Este tipo de hidrocarburo recibe el nombre de alcano.
Los alcanos son hidrocarburos en donde los enlaces entre átomos de carbono son enlaces simples. Ahora, si en otra ocasión tenemos la terminación eno, eso nos indica que tenemos un enlace doble. Este tipo de hidrocarburos recibe el nombre de alquenos, o alqueno, en este caso es un alqueno. Y el etino termina en ino porque es un Alquino. alquino, correcto. Bien, no lo voy a escribir la palabra alquino porque tardo mucho en escribir, así que ya estamos. Pero la terminación ino nos indica que tenemos un enlace triple entre carbono y carbono. Bien, ahora, ¿qué me indican los prefijos? ¿Por qué estos nombres comienzan, por ejemplo, etano, eteno y etino? ¿Por qué los tres comienzan igual? Por la cantidad de carbonos que tiene el compuesto. Bien. El prefijo nos indica la cantidad de átomos de carbono. Fíjense que estos tres hidrocarburos, los tres tienen 2 átomos de carbono. Ese et me indica que tenemos 2 átomos de carbono. ¿Sí? Así que el prefijo et, el comienzo del nombre de los hidrocarburos, me indica la cantidad de átomos de carbono que va a tener este hidrocarburo. Bien, tengo que salir un momentito de acá de compartir porque se acaba de unir alguien. Esperen un momentito. Y ya seguimos. Ahí estamos. Bueno, ¿qué pasa con el metano? ¿Qué significará met? El prefijo met. Que tiene un carbono. Bien, el prefijo met nos indica que tenemos un carbono. ¿Sí? Entonces, repito, cuando hablemos de hidrocarburos, los nombres de los hidrocarburos siempre van a estar formados por lo menos por un prefijo y un sufijo. El prefijo, ¿ven?, me va a indicar la cantidad de átomos de carbono que tiene el hidrocarburo, mientras que el sufijo me va a indicar qué tipo de hidrocarburo es decir, qué tipo de enlace tenemos. Enlace simple, doble o triple. Acá tenemos una especie de resumen de lo que acabamos de decir, de acuerdo a la clasificación de los hidrocarburos. Tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos. Estos se diferencian en el tipo de enlace que hay entre los átomos de carbono. ¿Bien? Y acá tengo que aclarar una simple cosita, que en los alcanos todos los enlaces entre átomos de carbono son simples, todos. Ahora, en los alquenos y en los alquinos, con que haya al menos un enlace doble o un enlace triple, eso ya lo define como alqueno o como alquino respectivamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un alqueno en donde hay 8 átomos de carbono, no todos los enlaces tienen que ser dobles. Puede haber un enlace doble y eso ya determina que esta sustancia será un alqueno. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, como dijimos, la nomenclatura, la forma de nombrar a los hidrocarburos se basa en prefijos y sufijos. Los sufijos son los que van al final del nombre y van a ser ano, eno o ino, de acuerdo a si es un alcano, un alqueno o un alquino. Imposible de olvidar. Y los prefijos van a responder a esta lista que nos indica la cantidad de átomos de carbono. Como vimos, si el prefijo es met, significa que tengo un átomo de carbono, como en el caso del metano, y si el prefijo es et, tenemos 2 átomos de carbono. Y así tenemos una lista con prefijos que nos indican desde 1 hasta 10 átomos de carbono. Obviamente hay hidrocarburos que pueden tener más átomos de carbono y la lista continuaría, pero bueno, no es necesario conocerla entera. Bien, sabiendo esto, vamos a hacer los primeros ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos al hexano, que es un alcano de 6 átomos de carbono. Ahora quiero que alguno de ustedes me diga el octino, qué tipo de hidrocarburo es y cuántos átomos de carbono tiene. 8 átomos de carbono y alquino. Bien, perfecto. Y ya que estamos, te pregunto, al ser un alquino, ¿qué tipo de enlace va a haber en este hidrocarburo? Enlace triple. Perfecto.
Muy bien, vamos con otra persona que me describa al propeno. 3 átomos de carbono ¿Sí? y tiene 3 enlaces, ¿Por qué 3 enlaces? porque termina en ino. ¿El propeno? Ah, perdón, estaba mirando de arriba. No, tiene 2 enlaces. Bien, el propeno termina en eno, es un alqueno y tiene un enlace doble. Bien, vamos con una persona más que me hable del butano. 4 átomos de carbono con enlace simple. Porque es un... Es un alcano. Perfecto. Bien, bueno, se entiende, ¿no? ¿Cómo usar esto? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, ahora, si nosotros conocemos el nombre de un hidrocarburo, vamos a poder armar su estructura, ¿sí? Por ejemplo, quiero que hablemos del hexano, que aparecía acá en este cuadrito. El hexano es un alcano, porque su nombre termina en ano, y tiene 6 átomos de carbono, ¿sí? Bien, porque empieza con hex, el prefijo, ¿no? Bueno, teniendo esta información, nosotros podemos armar su fórmula desarrollada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, colocamos a los 6 átomos de carbono, uno a continuación del otro, y los unimos mediante enlaces simples, ¿sí? Por la información que me da el nombre. Ahora, esto está incompleto. Para ser un hidrocarburo, además de átomos de carbono, tiene que tener átomos de hidrógeno. El tema es que el nombre no me da información de ni cuántos átomos de hidrógeno hay, ni dónde colocarlos. Eso es algo que tengo que deducir yo o ustedes. Así que les pregunto, ¿cómo podemos saber cuántos átomos de hidrógeno corresponden en esta estructura? ¿Y dónde colocarlos? ¿No va un átomo de hidrógeno alrededor de cada carbono? Cada carbono unido a un átomo de hidrógeno, decís vos, entonces Sí, puede ser o puede que haya más átomos de hidrógeno, o menos incluso. Porque el átomo de carbono puede formar 4 enlaces. Bien, Y a partir de eso me voy fijando cuántos enlaces, digamos, le sobran y agrego los hidrógenos que faltan. exactamente. Recuerden lo que hablamos la semana pasada cuando hablamos de la hibridación del átomo de carbono. Vimos que el carbono tiene 4 electrones desapareados que se quieren aparear, que el carbono para conseguir cumplir con la regla del octeto tiene que unirse 4 veces, tiene que establecer 4 enlaces, que esos enlaces pueden ser simples, dobles o triples, pero que sí o sí el carbono tiene que establecer 4 enlaces. Esto es algo que lo dedujimos la semana pasada y que no podemos olvidar, ¿bien? Porque a partir de esa información es que podemos armar las estructuras de estas sustancias. Entonces, sabiendo que cada átomo de carbono tiene que tener siempre 4 enlaces, yo miro el primer carbono y veo que tiene un solo enlace. Entonces, le agrego un enlace para arriba, le agrego un enlace para atrás, le agrego un enlace para abajo, y en esos enlaces voy a poner átomos de hidrógeno. Así que el primer átomo de carbono se va a unir a 3 átomos de hidrógeno. El segundo átomo de carbono se va a unir a 2 átomos de hidrógeno, y de esta forma tiene sus 4 enlaces. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy haciendo y cómo continuar esto? Sí, profe. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, vaya preguntando. Yo hay cosas que considero más simples y las voy a ir haciendo más rápido, otras que considero un poco más complejas, las iremos haciendo más lento, pero ustedes, por favor, me van frenando, me van preguntando. Bien. Esto va a quedar más o menos así. Y esto que acabamos de escribir es la fórmula desarrollada, que es la que ustedes ya conocen, que es la que trabajamos siempre que hacemos una unión covalente. Ahora, al hablar de hidrocarburos o al hablar de cualquier sustancia orgánica, es incómoda la fórmula desarrollada porque es muy grande, porque ocupa mucho espacio, ¿bien? Entonces se suele trabajar con la fórmula semidesarrollada. Así que quiero que me comenten qué es la fórmula semidesarrollada, si esto que acabamos de representar es el hexano y por qué está puesto de forma distinta. Sería una abreviatura de los enlaces que tiene
el carbono con Bien, hidrógeno. sí. Sí, podemos decir que sí. Estas dos representaciones corresponden al hexano. El hidrocarburo es el mismo, ¿sí? La fórmula semidesarrollada lo que hace es achicar un poco el espacio que ocupa esta representación. Los enlaces que ustedes ven acá, estas líneas, son los enlaces entre carbono y carbono, ¿sí? Ahora, ahí está, ahí lo señalo todos. Los enlaces que dibujamos acá son los enlaces entre carbono y carbono. Ahora, vamos con otro color. Estos tres átomos de hidrógeno que están unidos al primer carbono, en vez de ponerlos así, de forma desarrollada, de forma amplia, se los coloca acá, ¿bien? Y en vez de poner tres átomos de hidrógeno, uno para cada lado, se pone H3, representando esos tres átomos de hidrógeno. Fíjense que los 4 carbonos del medio están unidos a 2 átomos de hidrógeno, por eso en los 4 casos dice H2, y el último es igual que el primero, tenemos 3 átomos de hidrógeno unidos al carbono, por eso dice H3. Esa es la fórmula semidesarrollada. Por lo general, nosotros siempre vamos a trabajar con la fórmula semidesarrollada. ¿Sí? Esta vez, por ser la primera, mostramos la fórmula desarrollada, pero si no, trabajaremos siempre con la semidesarrollada. Bien, tengo que aceptar a alguien más que se acaba de unir. Y seguimos. Bien. Bueno, por último, tenemos la fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular? Se coloca la atomicidad de la cantidad de elementos que hay en todo el compuesto. Bien, me gustó ahí el uso de la palabra atomicidad, correcto. Bien. Esta es una forma más resumida, más comprimida de representar una molécula, en donde únicamente se indica la cantidad de átomos de cada elemento. Para hacerla hay que contar la cantidad de átomos de carbono y contar la cantidad de átomos de hidrógeno. O si miramos la fórmula semidesarrollada, en ese caso tendríamos que sumar la cantidad de átomos de hidrógeno. ¿Bien? Bueno, entonces estas son diferentes representaciones para el mismo hidrocarburo. Bien, se acaba de unir una persona más, así que vamos a aceptarla. Disculpen la interrupción. Bien, bueno, ya somos 19. Así que creo que nosotros somos 20, estaría faltando una persona, o dos, porque creo que yo estoy contado dentro de los 19. Bien. Bueno, además de estas tres formas de representar al hexano, también lo podemos representar de esta manera. Así que quiero que alguien me cuente qué significará esto. ¿A quién se le ocurre? Ahí lo que está diciendo es que hay en las esquinas hay uniones de carbono, o sea, carbono y hidrógeno 3 y en el medio, como dice, carbono y hidrógeno 2, pero 4 veces eso. Es lo mismo, nada más que un poco más resumido lo que es igual. Bien, correcto. Bien. Lo que ocurre con los hidrocarburos o con muchas sustancias orgánicas es que son moléculas a veces muy largas. Y son muy largas y muy repetitivas. Entonces se pueden expresar de alguna forma más condensada, más apretada, más comprimida. Y por eso esta se llama fórmula condensada. Bien, ¿qué es esto que tenemos acá? Este CH2 está 4 veces seguidas igual. Entonces se lo escribe una sola vez y se indica la cantidad de veces que se repite. Y bueno, el CH2 se pone entre paréntesis y el 4 fuera del paréntesis es el que me indica la cantidad de veces que se repite eso. Así que nuevamente esta es otra forma de representar la misma molécula. Bien, y acá tenemos dos estructuras más. Nuevamente, estas dos estructuras también representan al hexano. ¿Por qué?
Eso es un Es la poco estructura esqueleto. claro. Bien. Bien. A esto se lo llama fórmula esqueletal o esqueleto o también zigzag, ¿sí? Y acá, cada vértice de esta figura representa a un átomo de carbono, ¿sí? Así que acá tenemos un átomo de carbono, acá tenemos un átomo de carbono, acá tenemos otro, acá tenemos otro, acá tenemos otro, y acá está el sexto carbono, ¿sí? Pero no solo representa a los átomos de carbono, sino que también representa a los átomos de hidrógeno que están unidos a esos carbonos, ¿sí? ¿Y los palitos qué representan? Los palitos de este esqueleto. Las uniones. Las uniones. Los- Bien, las uniones. Que fíjense que acá tenemos un palito, ¿no? Entre cada vértice. Eso me indica que esto es un alcano, que todas las uniones son simples. También nos podemos encontrar con que en algún momento haya un segundo palito. ¿Bien? En ese caso, ¿qué tipo de hidrocarburo es este? Alqueno. Alqueno. Bien, un alqueno. Lo vamos a borrar para que no queden dudas. Ahí va. Bien. Bueno, en esta fórmula esqueletal, a veces en los vértices se coloca lo que tenemos, ¿bien? Por eso, en la estructura de la derecha, el CH3 aparece tanto al inicio como al final, ¿sí? Es algo que suele aparecer. Bueno, estas estructuras se usan mucho. Por ejemplo, se usan mucho para trabajar con ácidos grasos. Los ácidos grasos son sustancias que son muy largas, son muy parecidas a los hidrocarburos y son muy largas. Tienen 18 carbonos, 20 carbonos, 16 carbonos. Entonces, imagínense armar la fórmula desarrollada o semidesarrollada de ese hidrocarburo. ¿Bien? Sería algo muy largo, capaz que no nos entra en la hoja, ¿sí? En un libro tampoco, es incómodo. Entonces se lo representa de esta manera, con la fórmula esqueletal. Bien, ¿dudas hasta acá? No, profe. Bueno, vamos entonces con algún ejercicio. Quiero que me digan el nombre de este hidrocarburo y quiero que también armemos la fórmula molecular, ¿sí? Así que obsérvenlo bien, no quiero que nadie responda, quiero que lo piensen, quiero que lo escriban en una hojita, en un borrador, en su carpeta, donde quieran. Que miren a ver cuántos átomos de carbono tendrá. Si necesitan que vuelva a la tablita de los prefijos, vuelvo a la tablita de los prefijos. No me di cuenta de ponerla en esta diapositiva, la tablita. Y una vez que tengan el nombre, quiero que también piensen en la cantidad de átomos de hidrógeno que corresponden a este hidrocarburo para poder armar la fórmula molecular. Así que bueno, vamos. Se toman 2 minutitos para resolver esto. Si tienen alguna duda me la consultan. Y si necesitan la tablita, retrocedo a la diapositiva donde está, si la ven. Bien, acá la tienen la tablita. Se las dejo un momentito y ahora vuelvo a la imagen por las dudas. Yo después este PowerPoint se los comparto para que lo tengan. Profe, yo con eso también puedo deducir, en teoría, cuántos hidrógenos tiene, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, porque ahí tenés los enlaces. Así que si le prestás atención, o si te lo armás, podés armar la fórmula semidesarrollada también como para chequearlo. Pero sí, mirando eso podés deducir la cantidad de átomos de hidrógeno.
Bueno, cuando lo tengan me avisan, ¿eh? Ya lo tengo, profe. Bien, esperamos a uno o dos más. ¿Alguien más que ya lo tenga? Sí, profe, yo también. Bueno, cuando alguien más nos dé el ok, ya resolvemos. Bueno, ¿estamos ya? Sí, profe. Bien. Bueno, cuéntenme, ¿cuántos átomos de carbono tenemos acá? 5. 5. 5 átomos de carbono. Bien, perfecto. El primero va a estar acá, unido con ¿cuántos átomos de hidrógeno? 2. Bien. Tiene 2 enlaces. Acá tenemos el segundo átomo de carbono, ¿con cuántos átomos de hidrógeno? 2. 1. Uno solo. Uno solo. Bien, acá tenemos uno solo. Uno solo. Fíjense que este carbono tiene un enlace doble con el primer carbono y un enlace simple con el segundo carbono. Así que ahí tenemos ya 3 enlaces, más un hidrógeno, ya cumpliría con sus 4 enlaces. Acá tenemos un carbono con ¿cuántos hidrógenos? Con 2. 2. Con 2. Por acá un carbono con 2. 2 también. 2. Y por último, un carbono con 3. 3. 3. Bien, así que en total tenemos 5 átomos de carbono y ¿cuántos de hidrógeno? 10. Bien, 10 átomos de hidrógeno. Epa, se me fue largo el 10. Bien, tengan en cuenta que en este átomo de hidrógeno no puse ningún numerito, eso quiere decir que hay un átomo de hidrógeno. Si hubiera 2 o 3 átomos de hidrógeno, ahí se coloca el número. Si no hay átomos de hidrógeno, directamente no se coloca la H. Bueno, y ahora díganme, ¿cómo se llama este hidrocarburo? Penteno puede ser. Bien, penteno, dice el compañero, ¿coinciden? Sí. Sí, sí. Bueno, bien. Esto se llama penteno hasta que alguien diga lo contrario. ¿Eh? No se olviden de eso porque en un ratito haremos una aclaración. Pero por ahora le vamos a llamar penteno. ¿Bien? Pent, porque Sería 1 penteno. sería 1-penteno, ¿bien? Ese es el nombre completo, 1-penteno.
En un ratito vemos de dónde sale este 1. Pero bueno, el pent es porque tiene 5 átomos de carbono, el eno porque es un alqueno y tiene un enlace doble. El 1 se las dejo picando, en un ratito lo vemos. Bien, tenemos que armar la fórmula desarrollada ahora y la fórmula semidesarrollada del propano y heptano. Hacemos uno juntos y el otro lo hacen ustedes. Para armar esto, tenemos que deducir qué información nos aporta el nombre. Así que miramos siempre prefijo, miramos sufijo. Prop, ¿qué significa? Hay 3 átomos de carbono, Bien, 3 átomos de carbono. Ano, ¿qué significa? que sus enlaces son simples. Bien, significa que es un alcano, enlaces simples. Así que ponemos un átomo de carbono, dejo un espacio, otro átomo de carbono, dejo un espacio, otro átomo de carbono, y los enlaces simples. Enlace simple, enlace simple. Acá ya tendríamos la estructura del propano, lo que nos falta ahora es colocar los átomos de hidrógeno. Para eso entonces recordamos que cada átomo de carbono tiene que tener siempre 4 enlaces. Miro el primer carbono y veo que tiene un enlace, solo está unido con el segundo átomo de carbono, por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos colocamos acá? 3. 3 hidrógenos por acá. El segundo carbono tiene 2 enlaces, uno con el carbono anterior, uno con el carbono siguiente, así que este se une a 2 carbonos. 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. Bien, bien, bien. Y el último tiene un solo enlace, así que se une a 3. 3 átomos de hidrógeno. ¿Bien? Bueno, ahora les toca a ustedes armar al heptano. Les doy 2 minutitos para eso. Mientras yo voy escribiendo acá la fórmula molecular del propano. Tenemos 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Si hay dudas, consultan, por favor. La fórmula semidesarrollada es bastante larga, ¿no? Y sí, sí, sí. Yo hice el cortito, ustedes le dejé el largo. Si se animan, pueden hacer la fórmula condensada. Yo, de hecho, voy a hacer esa acá. Yo porque escribo muy lento acá. Ustedes que tienen ahí en lapicera pueden escribir las fórmulas desarrolladas o las semidesarrolladas. Yo voy a ir empezando. Y luego ustedes me corrigen.
Profe, ahí le falta el 5, ¿no? Exactamente. Bueno, y ya estamos corrigiendo entonces. Acá me falta el 5. ¿Por qué me falta el 5? Porque son 5 carbonos en el medio, ¿no? Bien, en total son 7, ¿no? Porque EPT significa 7 átomos de carbono. Tenemos enlaces simples. Así que vamos a tener carbono con 3 hidrógenos en una punta, carbono con 3 hidrógenos en otra punta, y en el medio, 5 átomos de carbono, cada uno unidos a 2 átomos de carbono. 2 átomos de hidrógeno, perdón. Así que les quedó algo así. Sí, profe. Bien, ustedes podían armar la fórmula semi-desarrollada, ¿no? O la desarrollada. Bien, y fórmula molecular, ¿cómo quedó? Carbono 7, hidrógeno. 16. 16. Perfecto. Bien. Bueno, antes de seguir avanzando, quiero mostrarles una cosa, o preguntarles una cosa. Acá tenemos un montón de representaciones del hexano. ¿Cuál de estas representaciones creen ustedes que es la más parecida a la real? Porque estas son todas representaciones, son formas de escribir, de representar al hexano. ¿Cuál de ellas creen que es la más parecida a la molécula real de hexano? ¿La esqueletal? Bueno, tenemos un voto por esqueletal. ¿Quién acompaña ese voto o quién dice otra cosa? Sí, yo también voto por la última. Bien. Bueno, ¿alguien que quiera decir lo contrario o apoyar la moción? Apoyo la emoción. Bien, bueno, miren lo que tengo acá en mis manos. No sé si llegan a ver completo. ¿Se ve, no, mi imagen? Yo no la veo. ¿No? A ver, No, ¿no me ven a mí? no. Ah, ¿Quieren que mirá, una cosa? ¿solo ven la pantalla? Claro, Sí, sí. profe. Uy, qué macana. Yo que estuve acá jugando un poco y no me ven. Bueno, entonces después se los muestro. Profe, No. yo sí te veo. ¿En serio? Yo lo veo, también, profe. Tienen Ah, que bajar la pantalla. Sí, nomás, profe, está se veía. bueno. Entonces, ¿y los que me ven, están en un celu, están en una compu? ¿Será esa la diferencia? En el celu yo. En el celu. en el celu Bueno. también. ¿Y los que no me ven están en una compu entonces? Claro, sí. Ah, ok. La disposición de las pantallas es en realidad, de cómo tiene organizado el mosaico. Claro, claro, porque si pudieran ver las caritas de sus compañeros, entre esas caritas debo estar yo. Bueno, les muestro los que están viendo, el resto lo ven después. Acá en mis manos ven al hexano, ¿sí? Esto que tenemos acá, a quienes no están viendo, le cuento que acá tengo al hexano hecho con las pelotitas con las que estuvimos trabajando la semana pasada, ¿ven? Cada pelotita de color negro representa un átomo de carbono, cada pelotita de color blanco representa un átomo de hidrógeno, y fíjense que estas uniones están puestas de tal manera que estos átomos de carbono todos tienen una geometría tetraédrica, porque todos los enlaces son simples, que también es lo que trabajamos la semana pasada. Como cada átomo de carbono tiene una geometría tetraédrica, lo que se genera es que la molécula termine finalizando con una forma, más o menos, en zigzag, que es lo que se representa a través de la fórmula esqueletal. ¿Bien? Entonces, recordemos que siempre que nosotros escribimos el nombre o representamos una molécula en el papel, ahí lo estamos haciendo en 2 dimensiones. La molécula real tiene 3 dimensiones y tiene más o menos esta forma que vemos acá. Así que la estructura esqueletal es la más parecida a la realidad. Y por eso se la hace en zigzag, ¿bien? Justamente por esto. Bien. Bueno, ahora sí, avanzamos un poquito más. Y ahora es el turno de armar la fórmula semidesarrollada y molecular del 1-pentino. Que tendría que haber puesto otro acá, pero bueno, no importa, vamos con el 1-pentino. Así que necesito información, esto lo hacemos juntos. Necesito información del 1-pentino. Es un alquino Es un alquino. de 5 carbonos. Bien, Y empieza con pen. en el carbono 1 tiene el triple enlace.
Ahí va, bien. Empieza con pent, así que tiene 5 carbonos, termina en ino, es un alquino, ¿sí? A la hora de armarlo, vamos a poner los 5 átomos de carbono, uno a continuación del otro. Y acá toca el turno de poner al enlace triple. Si esto fuera un alcano, todos los enlaces serían simples. Pero esto, al ser un alquino, tiene enlaces triples. Y lo que dijimos es que no necesariamente todos los enlaces pueden ser triples. Por ejemplo, si yo pusiera todos enlaces triples, díganme, ¿esto que estoy armando puede ser real? ¿Puede ser correcto? No, No, ¿por qué no? porque solo tiene 4 para compartir y ahí está compartiendo 6. Bien, entonces acá tenemos la prueba de que cuando tenemos un alquino, no todos los enlaces pueden ser triples, ¿sí? Acá este átomo de carbono está compartiendo 6 veces. Esto no puede ser real, esto está mal, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que el enlace triple en los alquinos o el enlace doble en los alquenos no va entre medio de todos los átomos de carbono, sino que va en algún lugar. ¿En dónde? En donde me lo indique el nombre. Tanto en alquenos como en alquinos aparecerá un número delante y ese número nos tiene que indicar dónde va el enlace doble o dónde va el enlace triple. En este caso, como dice 1, significa que el enlace triple va después del carbono número 1, o sea, después del primer átomo de carbono, ¿sí? Y los demás enlaces van a ser todos enlaces simples. Entonces, repito, tanto en alquenos como en alquinos, delante del nombre aparecerá un número, ese número forma parte del nombre y nos indica la ubicación del enlace doble o triple. Los números siempre indican la ubicación de las cosas. Bueno, ahora ayúdenme a completar acá con los hidrógenos. El primer carbono, ¿a cuántos hidrógenos se une? Uno solo. Uno solo, así que simplemente H. El segundo carbono, A ninguno. a ninguno, ya tiene sus 4 enlaces, 3 antes, 1 después, listo. Segundo carbono, ¿cuántos hidrógenos le coloco? 2, 2. Tercero, perdón, cuarto, 2, también 2. Y último, 3. 3. Perfecto. Bien. Fórmula molecular, entonces, carbono, 5, hidrógeno, 8. 8. Ahí va. Muy bien. Bueno, listo el 1-pentino. Y con eso podemos avanzar un poquitito más. Bien. Acá tenemos 3 hidrocarburos para nombrar. Así que quiero que se tomen un momentito y le pongan nombre. Estos hidrocarburos son parecidos, pero quiero que les presten mucha atención y le pongan nombre. Si necesitan la tablita, me piden. La profe, ¿Qué? la tablita. Ok, Necesito. ahí va. Si necesitan que vuelva, vuelvo. A ver, espera, vamos a hacer una cosa. Porque en algunas diapositivas lo puse la tablita, en otras no. No me di cuenta. Vamos a hacer así. Ahí estamos.
Profe, puede ser que son todos penteno, pero cambia los primeros 1, 2 y... No, 1, 4 y 2. ¿Por qué penteno? Ah, no, está bien. No, sumé uno más por el enlace. Me confundí. Ah, no. Guarda que acá estamos contando los átomos de carbono. Pero bueno, sí. Así que el prefijo pent nos indica que habría 5 átomos de carbono. Acá no tenemos 5 átomos de carbono. El primero, uno buteno. El segundo, uno buteno también. Ok. Y digo el tercero. A ver, el tercero. 2 buteno. Bueno. A ver. Profe, en el segundo, ¿por qué es un 1 y no un 3? Bueno, buena pregunta. Y eso... Uy, ¿qué pasó acá? Y eso es lo que vamos a aclarar. Primero, lo que había comentado el compañero antes era correcto. Bien, los 3 nombres son todos muy parecidos. La cantidad de átomos de carbono es la misma en los 3, así que los 3 se van a llamar but. Los 3 van a terminar en eno porque son alquenos. Así que eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Bien. El primero se llama 1-buteno y el último 2-buteno. ¿También estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. La polémica es el del medio, que algunos dicen 1-buteno, otros dicen 3-buteno. Y ambas respuestas son lógicas, lo que no quiere decir que ambas sean correctas, ¿sí? Así que vamos a chequear eso. Para eso voy a mostrarles nuevamente mi cámara, así que voy a dejar de compartir pantalla un momentito para que todos la puedan ver. Bien, vuelvo por acá. ¿Es porque no importa el lado? ¿Cómo? ¿Es porque no importa el lado? Porque no existe un principio y un fin, sino que de ambos lados es igual. Exactamente. Va por ahí la cosa. Bien, quiero que miren esto. ¿Ven ahí? Les pongo la hojita atrás, así se ve bien. ¿Lo ven en completo? Sí, Sí. profe. Bien. Tenemos 4 átomos de carbono, ¿correcto? Sí. Sí. Bien. ¿Esto qué es? ¿Un alcano, un alqueno o un alquino? Un alqueno. Un alqueno. Bien. Fíjense que acá, en donde yo tengo la mano, este carbono se está uniendo con un enlace doble con el otro carbono. ¿Sí? Así que es un alqueno. ¿Estamos de acuerdo que este es el buteno? Sí. Sí. Bien. El enlace doble, ¿en qué átomo de carbono se encuentra? Después el primero. Bien. Está después del primer átomo de carbono. O sea que esto que tengo acá en la mano es el 1-buteno. ¿Cierto? Sí. 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 Bien. Bueno, ahora, si yo lo pongo así, ¿cambia el nombre de este hidrocarburo? ¿O sigue siendo el mismo? El Sí, mismo. No, sigue siendo el mismo, sí. Sigue siendo el mismo. Si lo pongo así, ¿cambia el nombre o sigue siendo el mismo? el mismo. Sigue siendo el mismo. Si lo pongo así, o de cualquier otra forma, vean, por más que yo esto lo gire, lo mueva, el hidrocarburo es el mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para nombrar a los hidrocarburos, a los alquenos o a los alquinos, para indicar dónde está el enlace doble, para contar a los átomos de carbono, siempre tengo que comenzar desde un extremo. Pero no desde cualquier extremo, sino el extremo más cercano a lo que llamamos grupo funcional. Y acá introducimos un concepto. El grupo funcional es la parte característica de un hidrocarburo o de una sustancia orgánica. Vuelvo a compartir pantalla y ahí lo vemos bien. Bien, díganme si ya lo estamos viendo, ya están viendo la pantalla. Sí, ya estamos viendo. Bien. Bueno, estas sustancias que ustedes ven acá son todos alquenos, ¿no? Sí. Sí, Bien. ¿Cómo se dan cuenta que son alquenos? por los enlaces dobles. Bien. Entonces, esto que tenemos acá es lo que llamamos grupo funcional. Es la parte característica de una molécula que nos indica a qué familia pertenece. ¿Bien? Yo no tengo que mirar toda la molécula para darme cuenta que es un alqueno. Con encontrar que en una parte hay un enlace doble entre carbono y carbono,
ya sé que eso es un alqueno. Entonces, a esa parte de la molécula la llamamos un grupo funcional. También es importante reconocer los grupos funcionales, porque los grupos funcionales son las partes reactivas de las moléculas. Y esto tiene que ver con algo que hablamos la semana pasada. Cuando las sustancias sufran reacciones químicas, por lo general, esas reacciones químicas no van a afectar a toda la molécula orgánica. Van a afectar la parte donde se encuentre el grupo funcional, ¿sí? En los alquinos, el grupo funcional va a ser el enlace triple. Ahora, volviendo a nuestra incógnita. En el primer hidrocarburo, nosotros tenemos que contar a los átomos de carbono y vamos a comenzar por la izquierda. Entonces, este va a ser mi carbono número 1, este va a ser el carbono número 2, este va a ser el carbono número 3 y este el carbono número 4. Entonces decimos que este hidrocarburo es el 1-buteno, porque el enlace doble está luego del carbono número 1. Ahora, en el caso del medio, como el grupo funcional está más cerca del extremo derecho, tengo que comenzar a contar desde la derecha. Así que el carbono de la derecha va a ser el carbono número 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3 y este va a ser el 4. Por lo tanto, este hidrocarburo también es el 1-buteno. ¿Bien? En el segundo caso, en el último caso es el 2-buteno, ahí el enlace doble está justo en el medio, así que ahí no importa de dónde comencemos a contar, de cualquier forma va a ser el 2-buteno. Bien. ¿Se entendió esto entonces? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno. Bien, acá tenemos una especie de cuadrito de resumen de los alcanos, los primeritos. La parte de fórmula empírica no le den bola, pero sí miremos la fórmula molecular y la fórmula que acá dice condensada, pero en realidad no es condensada, sino que es la fórmula semidesarrollada. Bien, yo le dije que esto lo armé muy apurado. Si me hubiese tomado un poco más de tiempo, hubiese hecho alguna modificación en esta imagen. Pero les traigo esto ¿para qué? Para que pensemos en lo que se llama fórmula general. La fórmula general es la que nos indica la relación que hay entre las cantidades de átomos de carbono y de hidrógeno en un hidrocarburo. ¿Bien? Las cantidades de átomos de carbono y hidrógeno no son al azar, sino que responden a un patrón. ¿Bien? Por ejemplo, fíjense que la cantidad de átomos de hidrógeno siempre es un número par. En el metano tenemos 4 átomos de hidrógeno, en el etano tenemos 6, en el propano 8, en el butano 10, en el pentano 12, en el hexano 14. Entonces, esto no puede ser algo azaroso, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Cada átomo de carbono está unido a 2 átomos de hidrógeno, como mínimo, en un alcano, ¿no? Repito, en un alcano, cada átomo de carbono está unido como mínimo a 2 átomos de carbono. ¿Correcto? Sí, sí. Y los 2 carbonos de la punta, además de esos 2 hidrógenos, tienen un hidrógeno más. ¿Correcto? Sí, sí. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que los alcanos van a responder a esta fórmula general. ¿Qué quiere decir esta cosa? Esta N, ¿qué será? La cantidad de carbonos. Bien, la cantidad de carbonos, ¿sí? Y la cantidad de hidrógenos la voy a poder calcular haciendo esta cuentita. 2 multiplicado por N más 2. Por ejemplo, miremos el butano. En el butano la N valdría ¿cuánto? 4. 4. Así que si la N vale 4, para saber la cantidad de átomos de hidrógeno que va a tener esta molécula, tengo que hacer 2 por 4 más 2. 2 por 4, 8, más 2, 10, que es la cantidad de átomos de hidrógeno que tenemos en el butano.
Esta cuentita va a resultar para cualquier alcano. ¿Y por qué resulta? Porque en los alcanos, como dijimos recién, la cantidad de hidrógenos siempre es el doble que la de carbonos. Por eso multiplicamos por 2. ¿Y por qué le sumamos 2? Porque los dos átomos de las puntas se unen a un hidrógeno más que el resto. ¿Se entiende de dónde sale esta fórmula y que no es mágica? Sí, profe. Sí, sí. Bien. ¿Lo puedo volver a explicar, profe? Sí. Cuando vos tenés un alcano, vos tenés, por ejemplo, 5 átomos de carbono. Cada átomo de carbono se va a unir como mínimo a 2 átomos de hidrógeno. Vamos a hacer así. Le ponemos un hidrógeno para arriba, un hidrógeno para abajo. Hago los enlaces así no tardo tanto. ¿Sí? Si un alcano fuera así, ¿te das cuenta que la cantidad de hidrógenos es el doble que la cantidad de carbonos? Sí. Bien, entonces, si yo quiero saber la cantidad de átomos de hidrógeno, simplemente tengo que hacer 2 por la cantidad de carbonos. 2 por N. 2 por 5. ¿Sí? Pero esto no está completo, sino que en un alcano siempre hay un hidrógeno más en una punta y un hidrógeno más en otra punta. Siempre hay 2 hidrógenos más, además del doble. Por eso se le suma este 2 del final. Ahí ya entendí, gracias, profe. Perfecto. Bien, entonces, ¿para qué les ofrezco esta fórmula? ¿Para qué se las muestro? Porque cuando ustedes arman hidrocarburos, hay veces que en lo que más se confunde la mayoría de la gente es en la colocación de los átomos de hidrógeno. Capaz que colocan más átomos de hidrógeno en un lugar donde no irían o menos, ¿sí? Entonces, con esta fórmula, ustedes van a saber exactamente cuántos átomos de hidrógeno tiene que tener esa molécula. Si coincide con lo que ustedes pusieron, posiblemente esté bien armada. Si no coincide, va a ser incorrecto. ¿Bien? Bueno, ahora lo que quiero que hagamos es que pensemos cómo va a ser la fórmula general de los alquenos. ¿Qué diferencia hay entre un alcano y un alqueno? El enlace doble. Bien, entonces, imagínense lo siguiente. Miren este hidrocarburo que escribí acá arriba, que era un alcano, que le faltan los hidrógenos, pero los hidrógenos ustedes se lo imaginen. En donde hay un enlace simple, yo voy a poner un enlace doble. Para que haya un enlace doble ahí, ¿qué tengo que quitar? Un hidrógeno. Tengo que quitar 2 hidrógenos, ¿no? Sí. Un hidrógeno de acá, ahí se fue, un hidrógeno de acá, ahí se fue. Bien. Entonces, pregunto, esta molécula con respecto a la anterior, ¿cuántos átomos de hidrógeno menos tiene? 2 menos. 2 menos. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula general de los alquenos? Así. Simplemente la cantidad de átomos de hidrógeno va a ser el doble que la de carbonos. Profe, y consulta, en caso de que haya, no sé, 2 dobles enlaces, Bien. En ese caso, a esa molécula, a veces no se dice que es un alqueno, se dice que es un dieno, porque tiene 2 dobles enlaces. ¿Bien? Y la pregunta es buena, pero te la voy a responder en un minutito. Dame un minuto más y la respondo. dale. Esto que a nosotros acabamos de colocar, que es un enlace doble, se dice que es una insaturación. Este hidrocarburo tiene una insaturación. Lo contrario a la insaturación es la saturación. ¿Sí? Los alcanos se dice que son hidrocarburos saturados. ¿Por qué será? Quiero que piensen qué significa la palabra saturado y me digan por qué un alcano será un hidrocarburo saturado. Yo mientras voy a aceptar a alguien que creo que se unió. ¿Será porque tiene más hidrógenos que los otros? Va por ahí, sí. Bien. Profe, porque el alqueno es insaturado porque no todos los carbonos tienen la cantidad de hidrógenos que se les pueden adosar por Ahí va. naturaleza. Bien. Ambas respuestas fueron correctas. Bien, una la encaró por un lado, otra la encaró por otro, pero estuvieron muy bien. Un alcano se dice que es un hidrocarburo saturado
Porque cada átomo de carbono ya realizó 4 enlaces. Bien, en un alcano, cada carbono tiene 4 enlaces simples. ¿Se puede unir a alguien más? ¿Un alcano? ¿Cada carbono de un alcano se podría unir a alguien más? No. No. Bien, por eso se dice que está saturado. Vieron que cuando nosotros decimos estoy saturado, estamos saturados, es porque es como que ya tenemos demasiadas tareas, ya no podemos hacer nada más. Si nos quieren decir, che, hace tal cosa, imposible. Bien, a eso se le dice que una persona está saturada. Con los hidrocarburos pasa lo mismo. Un alcano está saturado cuando todos los átomos de carbono realizaron 4 uniones simples, se unieron a 4 átomos distintos. Ahora, un alqueno no es un hidrocarburo saturado. ¿Por qué? Porque estos 2 átomos de carbono, los señalo acá, estos 2 átomos de carbono sí podrían unirse a alguien más. ¿Cómo se podrían unir a alguien más? Si se rompe un enlace doble, esos átomos de carbono tienen la libertad de unirse cada uno a alguien más. Por eso se dice que estos hidrocarburos están insaturados o son insaturados. ¿Bien? Y también podemos decir que cuando hay un alqueno, decimos que un hidrocarburo tiene una insaturación. ¿Bien? El alcano era saturado, si tenemos un enlace doble, tenemos una insaturación. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un alquino? ¿Cuántas insaturaciones tendremos ahí? ¿Cuál, profe? Salió cortado. Si tenemos un alquino, vamos a decir que hay 2 insaturaciones, ¿bien? Un alquino también es un hidrocarburo insaturado, y en este caso tiene 2 insaturaciones, ¿sí? Y fíjense que para que acá haya un enlace triple, estos 2 átomos de carbono van a tener que desprenderse de sus hidrógenos. Bueno, no se me borra. ¿Me están escuchando ustedes o se me tildó todo? Sí, profe, se lo escucha, se lo ve. Sí, se escucha bien. Bueno, no sé por qué no puedo borrar. A ver, vamos de vuelta. Bueno, la pregunta ahora para ustedes es, ¿cómo será la fórmula general de los alquinos? ¿Sería 2 hidrógenos menos que la cantidad total de carbonos? ¿Con respecto a los alcanos o con respecto a los alquenos? No, a los alquenos. Bien. La fórmula general de los alquinos, fíjense que es igual a la de los alquenos, pero menos 2. Porque acá, con respecto a los alquenos, se perdieron otros 2 átomos de hidrógeno. La deducción por la que llegamos a esto no es muy importante. Lo importante es la conclusión, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión? Que estas 3 fórmulas generales, una para los alcanos, otra para los alquenos y otra para los alquinos, nos van a indicar la relación que hay entre la cantidad de átomos de carbono y la cantidad de átomos de hidrógeno. Y que gracias a ella, cuando tengamos un hidrocarburo, vamos a poder determinar si la cantidad de átomos de hidrógeno que le colocamos es la correcta o no. Por ejemplo, si nosotros armamos al butano, que ya sabemos que tiene 10 átomos de hidrógeno, y le ponemos, porque sí, porque nos equivocamos, 8 átomos de hidrógeno o 12 átomos de hidrógeno, cuando hagamos esta cuenta nos vamos a dar cuenta que eso está mal. Bien, ¿se entendió esto? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a responder la pregunta de la compañera. Este hidrocarburo que tenemos acá, podríamos decir que es un alqueno, o como les decía hace un ratito, al tener 2 enlaces dobles, también se lo llama dieno. Ahora la pregunta es, ¿este hidrocarburo responde a esta fórmula general?
Pensemos que el primer carbono va a tener 2 hidrógenos, el segundo va a tener un hidrógeno, el tercero va a tener un hidrógeno, y el último va a tener 2 hidrógenos. Así que esto en total nos quedaría carbono 4, hidrógeno 6. Sería un alqueno, no un alquino. Sería un alqueno, ¿bien? ¿Pero responde a esta fórmula general de los alquenos? No, porque no tiene No. No, ¿bien? ¿Por qué? Porque estas fórmulas generales, que una corresponde a los alcanos, otra a los alquenos y otra a los alquinos, se basan en las insaturaciones. Un hidrocarburo saturado, o sea, un alcano, va a responder siempre a esta fórmula general. Ahora, esta fórmula general de los alquenos nos indica que tenemos una insaturación. Pero en este alqueno que acabamos de representar, ¿hay una insaturación? No, No. No, hay 2. Hay 2, ¿bien? Igual que en los alquinos, ¿sí? Entonces, fíjense que ese hidrocarburo responde a la fórmula general de los alquinos, en donde si la N vale 4, 2 por 4, 8, menos 2, 6, es la cantidad de hidrógenos. Entonces, de esta forma, también podemos prever cuántos hidrógenos va a haber en un alqueno que tenga 3 enlaces dobles, o 4 enlaces dobles, o 5 enlaces dobles. ¿Bien? Que de todas maneras no va al caso de esta materia. Acá les cuento, chicos, vamos a trabajar con alcanos, con alquenos que tengan un solo enlace doble, o sea, una sola insaturación, y con alquinos que tengan un solo enlace triple. ¿Bien? Así que, para todos los alcanos que vamos a trabajar, esta formulita general va a ser válida. Para todos los alquenos que vamos a trabajar, esta formulita va a ser válida, y lo mismo para los alquinos. Bien. Espero no haberlos mareado. Díganme si vamos bien y si la conclusión a la que tenemos que llegar ya se entendió y es válida. Sí, profe. Bien. Escucho un sí más o 2 sí más y avanzamos. Sí, profe. O un no, obviamente. Si me dicen que no, pero no avanzamos, nos detenemos. Bien. Bueno. Hay algo que no les dije, que estos hidrocarburos se consideran todos lineales. No porque las moléculas sean rectas como una línea, porque ya vimos que no son rectas en la realidad, sino que se dice que son lineales porque todos los carbonos se encuentran uno a continuación del otro. Todos los hidrocarburos que vimos hasta ahora son lineales. Ahora la pregunta es, ¿todos serán lineales? ¿Qué opinan ustedes? No, van a haber ramificaciones también. Bien. Bueno, hay hidrocarburos que no son lineales, ¿bien? En donde, por ejemplo, a esta cadena de átomos de carbono le podemos enganchar, se le puede unir otro átomo de carbono por acá, o se le puede unir otro átomo de carbono por acá, que incluso este carbono esté unido a otro átomo de carbono, o se le puede unir otro átomo de carbono por acá, que se una con otro átomo de carbono por acá, y que incluso este carbono se puede unir con este carbono de acá, ¿bien? Y al mismo tiempo acá puede salir otro átomo de carbono, ¿bien? Y acá puede salir otro átomo de carbono, unido con otro carbono, y unido con otro carbono más, por ejemplo, ¿sí? Este hidrocarburo se darán cuenta que no se puede llamar lineal, sino que este es un hidrocarburo ramificado, como dijo la compañera. ¿Por qué es un hidrocarburo ramificado? Porque tiene algo parecido a ramas. En un tronco de un árbol tenemos ramas. Esas ramas pueden ser más largas, pueden ser más cortas, pueden salir de más arriba o de más abajo de un árbol. Con un hidrocarburo pasa lo mismo. Un hidrocarburo puede tener ramificaciones. Esas ramificaciones pueden ser de un solo átomo de carbono, pueden ser de 2 átomos de carbono, de 3 átomos de carbono o más también. Esas ramificaciones pueden estar al principio de la cadena o al final de la cadena o en alguna parte del medio de la cadena, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo nombrar y cómo armar hidrocarburos ramificados.
lo primero es identificar las dos partes que tiene un hidrocarburo ramificado, que son lo que llamamos cadena principal, y las ramas es lo que llamamos ramificaciones, ¿sí? ¿Cómo identificar una cadena principal? Porque acá yo debería haber hecho otra cosa. A ver, voy a salir un momentito. Vamos a hacer así, a ver. Bien. No. Segundito, estamos solucionando problemas técnicos. Ahí va. Bien. Una cadena principal es aquella que contenga al grupo funcional, o sea que la cadena principal, en este caso, sí o sí, va a tener que pasar por el enlace doble, pero a su vez tiene que ser la cadena de carbonos más larga y continua. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la cadena principal podría empezar por acá y luego bajar y seguir para acá. ¿Bien? Esta podría ser una opción de cadena principal. ¿Bien? Ahora díganme por qué esta no es la cadena principal. Porque no es la más larga. Bien. ¿Hay una cadena de carbonos más larga que incluya el grupo funcional también? Sí, solo uniendo los de arriba. Bien, ahí va. ¿Sí? Fíjense que esta cadena tiene 5 átomos de carbono. Bien. Así que no puede ser nuestra cadena principal. Esta cadena, bien, es bastante larga. ¿Puede ser la cadena principal? No, porque no tiene el enlace doble. Bien, no incluye al enlace doble, no incluye al grupo funcional. Por lo tanto, no puede ser la cadena principal. Bien, como dijo la compañera y como estaba marcado al principio, en este caso la cadena que aparece de forma horizontal es la cadena principal. ¿Por qué? Porque es la cadena que contiene al grupo funcional y que es más larga. Tiene 7 átomos de carbono y tiene el enlace doble. Así que esa será nuestra cadena principal. ¿Quién va a ser la ramificación? Todo lo que quede afuera de la cadena principal, que en muchos casos va a aparecer para abajo o para arriba de la cadena principal, pero tranquilamente en otras ocasiones la cadena principal no tiene por qué estar en línea recta y puede tener otra forma. Así que siempre a recordar el concepto de qué es una cadena principal y cómo identificarlo. Bien, bueno, ahí lo tenemos marcado bien bonito. Y ahora tenemos que aprender a nombrar estos hidrocarburos ramificados. Dice, las cadenas principales se nombran igual que lo venimos haciendo hasta ahora. Así que ahí no hay novedades. Usamos los mismos prefijos que nos indican la cantidad de carbonos, los mismos sufijos, ano, eno o ino, y el numerito que indique el enlace doble. Para esto hago la aclaración que, cuando nombramos la cadena principal, tengo que contar solo los átomos de la cadena principal. No tengo que contar los átomos de la ramificación. Eso se nombra aparte. ¿Bien? Así que cuento los átomos de la cadena principal. Pongo el nombre y luego miro la ramificación. Para nombrar a las ramificaciones usamos los mismos prefijos, o sea que se basa en la cantidad de átomos de carbono. Miro cuántos carbonos tiene la ramificación, elijo el prefijo que tenga que usar, y luego el nombre de la ramificación no termina en ano, sino que va a terminar en il. Así que vamos a tener ramificaciones como la primera, que ¿cómo se va a llamar esta ramificación? Metil. Bien, esto se llama metil. Met porque tiene un carbono y la terminación il porque es una ramificación. La segunda ramificación se va a llamar... ¿Cómo se va a llamar esta de acá? Etil. Etil. Bien. Etil. Bien. Y la tercera... Propil. Propil. Bien, que ya no lo voy a escribir. Bien, y así podemos encontrar más ramificaciones. Hay algunas ramificaciones que a su vez se ramifican dentro de la ramificación, pero la idea de
este curso no es que ustedes aprendan todo lo que es nomenclatura, sino que se lleven una idea básica de cómo nombrar sustancias orgánicas, ¿sí? Así que no nos vamos a meter en cosas tan profundas. Bien. Bueno, ahora que sabemos esto, pongámosle el nombre a este hidrocarburo. Empecemos por la cadena principal. Y si necesitan la tablita, me la piden. Lo hacemos entre todos igual, así que vayan diciéndome. La tablita, profe. Bien, listo. Vamos con la tablita. Ahí va. Bueno, tenemos la tablita. Así que díganme, cadena principal. ¿Qué prefijo uso? Hepteno sería. Bien. Hept, de 7 carbonos. Bien. Terminación eno, ¿me dijeron? Sí. Bien, por el enlace doble, supongo, porque es un alqueno. Bien, y delante de la palabra hepteno, ¿qué pongo? 2. Bien. El enlace doble está luego del carbono número 2, por eso ponemos ese número 2 ahí delante. Bien. Entre números y palabras, por lo general se pone un guión. Vamos con la ramificación ahora. ¿Cómo se va a llamar esta ramificación? Etilo. Etil. Bien. Empieza con et, porque tiene 2 carbonos, y recordemos que al ser una ramificación termina en il. Bien. Y lo voy a escribir acá adelante. ¿Por qué? Porque los nombres de las ramificaciones siempre se ponen delante del nombre de la cadena principal. Así que acá vamos a escribir etil. ¿Estará completo este nombre ya? Le faltaría el 3-etil, porque está en el tercer carbono. Bien. Así como dijimos que las ramas en un árbol pueden salir de más arriba o de más abajo, en un hidrocarburo las ramificaciones también pueden aparecer. Más cerca de un extremo, más cerca del otro. Bien. Entonces tengo que indicar dónde está esa ramificación. En este caso la ramificación está en el tercer carbono de la cadena principal, ¿no? Porque empezamos a contar desde la izquierda. Este es el carbono número 1, por ser el extremo más cercano al enlace doble. Este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Como la ramificación está enganchada al carbono número 3 de la cadena, acá ponemos 3-etil 2-hepteno. Así que siempre nombre de las ramificaciones primero, cadena principal después. Es diferente entonces a los... se me fue. A las uniones, que las uniones podían estar del lado derecho o izquierdo. De este lado se cuenta siempre el lado izquierdo. No. Acá contamos del lado izquierdo porque el enlace doble está más cerca del lado izquierdo. Ok. Si el enlace doble estuviera más cerca del lado derecho, comenzamos a contar desde el lado derecho. Ah, listo. Sí, eso sigue igual. Bien, ¿me podrían decir la fórmula molecular de este hidrocarburo? ¿Se cuentan los carbonos también de la ramificación? Sí, todos, porque estamos hablando de la fórmula molecular del hidrocarburo, así que todo completito. 9 carbonos. Bien, 9 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos? Sería 20. 9 por 2 más 2. Bueno. 18. Bien, es una buena forma, la del cálculo, ¿sí? Pero cuidado con la fórmula que elegimos, ¿sí? Acá fíjense que son 18. Si lo sumamos son, primero 3, después 1, así que 3 más 1, 4. Después nada, después 2, así que 4 más 2, 6. Más otros 2, 8. Más 2, 10, más 3, 13. Paso a la ramificación, tengo 2 más, así que 15, y 3 más, 18. Fíjense que esto es un alqueno, y vuelvo a la fórmula general. Acá estamos. La de los alquenos nos decía que la cantidad de hidrógenos era el doble que la de carbonos. Y recién nos acaba de dar
9 carbonos, 18 hidrógenos. Bien. Bueno, volvemos acá. Ahí va. Bien. ¿Dudas con todo esto? No, profe. Bueno. Hagamos lo contrario a lo que hicimos recién. Quiero que armemos el 4-metil-2-hexeno. ¿Se animan a hacerlo ustedes? Y me tienen que decir sí o me tienen que decir no. Sí, profe, obvio. Gracias. Vamos. 2 minutitos, ¿eh? 2 minutitos porque se nos termina la clase y ya la estamos terminando igual, porque no queda mucho del PowerPoint. Pero quiero terminar. 4-metil-2-hexeno. Consejo. Primero siempre empezamos por la cadena principal, ¿no? Por las dudas lo aclaro. Ponemos los carbonos de la cadena principal, colocamos los enlaces de la cadena principal, luego miramos la ramificación, colocamos los carbonos de la ramificación donde correspondan, y al final de todo eso ponemos los átomos de hidrógeno de todo el hidrocarburo. Los hidrógenos siempre es lo último que se pone. Profe, una pregunta. ¿Sí? La ramificación salía del grupo funcional, ¿no? A partir del grupo funcional, ¿o no? No. Siempre los átomos de carbono se cuentan desde un extremo. ¿Bien? Entonces, vos tenés cierta cantidad de átomos de carbono en la cadena principal, el carbono número 1 va a ser el de un extremo. Cuando ustedes arman el hidrocarburo, ustedes eligen desde dónde empezar a contar, si desde la izquierda o desde la derecha, porque ustedes lo están armando, ¿sí? Entonces, ese es tu carbono número 1 y ese es el carbono número 1 para todo el hidrocarburo. Así que cuando coloques la ramificación, contá desde ese mismo carbono número 1. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Profe, ¿y el nombre hexeno también va a contar el carbono de la ramificación? No. No. Acá, Ok. este X me dice solamente la cantidad de átomos de carbono de la cadena principal. ¿Bien? El mes indica lo del... Claro, ya entendí. Claro, los nombres son independientes. Profe, y para ponerle el hidrógeno al carbono que estaría ramificado, podríamos hacerlo con la fórmula que nos dio recién, ¿no? Para saber la cantidad total de... Hidrógenos. Sí, puede ser, es una forma. Ok. Bueno, yo voy a ir armando la cadena principal, que me parece que ahí no va a haber dudas.
Bien, ¿coincidimos en la cadena principal? Sí, profe. Bien. La ramificación, ¿dónde la vamos a poner? En el carbono 4. En el Sería segundo. ¿no? Bien. Ahí es indistinto si la ponemos hacia arriba o hacia abajo, la ramificación. ¿Y cuántos carbonos va a tener esta ramificación? CH3. No. Bien, ahí va. Un carbono. Al llamarse MET, tiene un solo carbono. Bueno, díganme si les quedó así la estructura. A esto faltaría agregarle los átomos de hidrógeno, pero confirmen si esto está bien, si tienen dudas. Sí, profe, está bien. A mí me quedó igual. Bueno, ahora, antes de colocar los átomos de hidrógeno, quiero que calculemos cuántos átomos de hidrógeno habrá acá. El doble de carbonos. Bien, al ser un alqueno, tiene que haber el doble que los de carbonos. Así que si acá tenemos 7 carbonos en total, tiene que haber 14 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Así que colocamos los hidrógenos. Si al final pusimos 14, significa que eso posiblemente esté bien. Si no hay 14, está mal. Así que acá, dígame, ¿cuántos hidrógenos? 3. 3. Bien. Por acá. 1. 1, así que solo la H. Acá. 1. 1. Acá. 2. Guarda ahí. Porque Uno también. fíjense que este carbono tiene un enlace para atrás, un enlace para adelante y un enlace para arriba. Así que ya tiene 3 enlaces, solamente le falta uno, solo se une a un átomo de hidrógeno. Así que ahí dejamos H. Acá vamos con H. 2. 2. Y por último H. 3. 3. Y ahora vamos a la ramificación. Y H. 3. 3. Bien. Bueno, sumo todo y me tiene que dar 14. Tenemos 3 al principio, más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6, más 2, 8, más 3, 11, más 3, 14. Y esto está excelente. Bien. Bueno, ¿dudas? No, profe. Muy bien. Hicimos una clase súper intensiva de hidrocarburos. Bien. Les muestro algo. Miren estos hidrocarburos. Los de esta tablita y por otro lado los de la otra tablita. ¿Qué tienen en común estos hidrocarburos? ¿Salen las ramificaciones en el tercer carbono? Sí, pero a ver, miren, por un lado miren los dos de arriba. Y por otro lado los dos de abajo. No quiero que comparen los de arriba con los de abajo. Quiero que comparen los dos de arriba entre sí y por otro lado los dos de abajo. ¿Tienen misma fórmula molecular pero diferente desarrollo? Ahí va. Vean, fíjense, fórmula molecular es la misma, carbono 5, hidrógeno 8, y la fórmula semidesarrollada es distinta. Lo mismo pasa abajo, ¿sí? Este tipo de hidrocarburos, este tipo de moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero son moléculas distintas, recibe el nombre de isómeros. Por lo tanto, ¿qué son los isómeros? Lo que nos dice por acá. Son compuestos con la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula desarrollada o semidesarrollada. Y a partir de esto tenemos que saber dos cosas. Primero, ¿estas dos moléculas son iguales o son distintas? Son distintos. Son distintas, ¿bien? La vemos a simple vista. Una es ramificada, la otra es lineal, ¿bien? Una tiene 4 carbonos en la cadena principal, la otra tiene 5 carbonos en la única cadena que tiene. Los nombres son distintos. Uno es 3-metil-1-butino, la otra se llama 2-pentino, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que con la misma cantidad de átomos podemos crear o pueden existir moléculas diferentes. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque estos átomos están ordenados, están ubicados, están unidos de diferentes maneras. Yo siempre cuando hablo de isómeros, hablo de
cuando ustedes eran chicos, quizás, y construían castillos, casas y autitos con los ladrillitos, ¿bien? Ustedes con esos ladrillitos, digo ustedes, y yo también lo hacía, con esos ladrillitos podían construir, por ejemplo, una casa. Ahora, desarmaban esa casa y con exactamente los mismos ladrillos, sin que sobre ni falte ninguno, armábamos un auto, ¿bien? ¿Cómo puede ser que con las mismas piezas, con los mismos átomos, podamos crear cosas distintas? Bueno, eso va a depender de las uniones que establezcamos. Si los átomos se unen de una forma, se va a formar una molécula. Si los átomos se unen de otra forma, se va a formar otra molécula distinta. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra información importante sacamos de esta diapositiva? Que si nosotros conocemos la fórmula molecular de una molécula, ¿es información completa? ¿Nos da mucha data de una sustancia? No. No, la realidad es que no. Es útil conocer la fórmula molecular, pero si solo conocemos la fórmula molecular, no tenemos mucha información de la sustancia. ¿Vean? Porque si yo les digo, tengo un hidrocarburo con 5 carbonos y 8 átomos de hidrógeno, podría ser el 3-metil-1-butino, podría ser el 2-pentino, también podría ser el 1-pentino y quizás alguna otra variante. ¿Sí? Entonces, la fórmula molecular es útil, pero no nos da información completa de cómo es una sustancia. Siempre es mejor tener la fórmula semidesarrollada o la fórmula desarrollada. ¿Sí? Bien, así que estos son los isómeros y es algo bastante común dentro de la química orgánica. Así que vamos a hablar bastante de los isómeros. Y de hecho, acá tenemos una actividad que ya hoy no nos da el tiempo para hacer, pero se las dejo para que la piensen y para que la realicen durante esta semana, que dice así: intenta encontrar todos los isómeros que tengan la fórmula molecular, carbono 4, hidrógeno 8. O sea, lo que quiero es que ustedes armen diferentes hidrocarburos que tengan esta misma fórmula química, carbono 4, hidrógeno 8. Hay varias opciones, así que quiero que las piensen y vayan armando a ver diferentes opciones. El lunes que viene me muestran las opciones que encontraron. Bueno, profe, listo. Y para terminar, esta es la última diapositiva, ¿sí? Acá tenemos una especie de resumen de lo que estuvimos hablando con alguna información extra. Fíjense que dice que los hidrocarburos se clasifican en dos tipos: alifáticos y aromáticos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La vamos a charlar más adelante. Pero los aromáticos tienen que ver con el benceno, que es la molécula que aparece acá debajo. Y los alifáticos son todos los hidrocarburos que estuvimos conversando hoy, que los podemos clasificar en saturados e insaturados. Dentro de los saturados encontramos a los alcanos, que los alcanos también reciben el nombre de parafinas, o pueden ser insaturados. Y los insaturados tenemos dos tipos que ya los conocemos: alquenos o alquinos, que también tienen otros nombres que ahí aparecen. A su vez, tanto los alcanos como los alquenos como los alquinos pueden ser de cadena abierta o cíclicos. Todos los que vimos hoy son de cadena abierta. ¿Por qué cadena abierta? Porque vimos que los hidrocarburos tienen extremos. Tienen un carbono número 1, un carbono 2, un carbono 3, y en la otra punta el último carbono. En cambio, un hidrocarburo cíclico es aquel en donde no vemos un principio y un fin, sino que los átomos de carbono están unidos como en una especie de ronda, vamos a decirle. ¿Bien? Esos los analizamos la clase que viene. Y por último, los hidrocarburos también se pueden clasificar en ramificados o no ramificados. Los no ramificados son los que hoy llamamos lineales. Y bueno, con esto se termina la charla del día de hoy. Así que voy a salir de acá. Como les dije anteriormente, el PowerPoint se los envío. Y ya vamos a dejar de compartir, así me despido de ustedes. Ahí estamos. Bien, bueno, justo a tiempo, le calculé bastante bien con la clase. No me quedó tiempo para que hagamos ese ejercicio de los isómeros, que la idea era hacerlo acá, pero bueno, estuvo muy bien. Bueno, los he apabullado mucho, estuvimos bien,
Veo que algunos han abandonado, no sé si han abandonado hace mucho, hace poco, si se saturaron demasiado o si por otros motivos han salido. Los que se quedaron, ¿bien? Bien, bien. Sí, profe. Bueno, bien. Los dejo entonces. ¿Tienen clase ahora a las 8 y moneditas? Sí, hasta las 10 más o menos. Bueno, vayan al baño, descansen un poquito, tómense unos mates y sigan. Bueno, adiós, nos vemos el lunes próximo Chao, y profe, atentos al adiós. campus que estaré actualizando y subiendo Hasta luego. actividades. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Buena semana. Nos vemos. Suerte. Adiós, Lucas. Cierro el aula.